Queremos darle la bienvenida al presente diplomado en presupuesto público de parte del Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico y de mi persona, el docente economista Francisco Ruiz Andaña. Les acompañaré durante estos 6 módulos. En esta primera oportunidad trataremos el módulo 1 en referencia a las reglas fiscales que definen el presupuesto. Consta de 4 módulos. En esta primera oportunidad tocaremos la cápsula 1.1 en referencia a la intervención del Estado en los procesos económicos y sociales. Es muy importante tener en claro lo que dice esto, sin antes poder empezar y tener un poco de conocimiento por qué es importante conocer las reglas fiscales, ¿no? Como parte del presupuesto público, ¿no? Es muy importante conocer las reglas fiscales debido a que en el Perú no hubo reglas fiscales hasta el año 1999. Debido a que por aquellos años ocurrieron varias crisis, como la crisis del Asia, recordarán la crisis de Rusia, y en el Perú el fenómeno del Niño. Estas crisis y este fenómeno del Niño, que fue muy severo, golpearon las arcas fiscales y confirmaron la volatilidad de la economía de ese tiempo. En esos momentos, nuestros límites los fijaban el presupuesto equilibrado. Y las reglas fiscales que se implementaron en ese tiempo, que sufrieron variaciones también en el 2013 y en el 2016, tienen como finalidad hacer sostenibles las cuentas fiscales. De una u otra manera, lo que se quiere hacer es que podamos cumplir estos grandes objetivos nacionales a largo plazo sin sufrir una volatilidad en el gasto público. Es por eso que cuando nosotros vamos a diseñar nuestro presupuesto público es muy importante conocer las reglas fiscales del país. Con este preámbulo, entonces iniciamos la cápsula 1.1, intervención del Estado en los procesos económicos y sociales. Empezamos sabiendo o conociendo el tema de cuál es el rol del Estado en una economía de mercado. Tenemos que tener muy presente que el Estado garantiza el cumplimiento del marco normativo y de las instituciones que son clave para el funcionamiento de una economía de mercado. Entonces, es el Estado quien garantiza el cumplimiento del marco normativo por todas las instituciones públicas en los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local, que incluye provincial y distrital. Y de todas las empresas públicas en sus diferentes niveles de gobierno. Todas estas leyes, estos decretos, estas directivas, el Estado garantiza su cumplimiento. También promueve los principios de eficiencia, menor uso de recursos o la buena utilización de esos recursos para obtener mejores beneficios, la equidad, que es la distribución igualitaria de la riqueza. Ojo, equidad no es igual a igualdad, ¿no? Y esta equidad, una distribución igualitaria de la riqueza, tiene que implementarse en el proceso de la asignación de los recursos públicos. Es por eso que el Estado interviene a través de las políticas públicas cuando se presentan fallas en el mercado. La intervención del Estado a través de estas fallas de mercado es en las políticas públicas. ¿Para qué? En la gestión pública, que es la operatividad,
se haga de acuerdo a la solución de estas brechas, problemas o necesidades. U otros obstáculos que impidan que el mercado asigne los recursos en forma eficiente. Entonces, cuando el mercado solo no puede regularse, es donde interviene el mercado por estas fallas. Entonces, el mercado a veces no es capaz por sí solo de autorregularse y de obtener un óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por esta interacción. Es por eso que tiene que hacer su intervención a través de los impuestos, de la operatividad en el gasto público y de otras regulaciones a estas fallas, ¿no? ¿Por qué el Estado interviene? Como hemos dicho, porque no es capaz de solucionarlo óptimamente. ¿Quién? El libre mercado. Y principalmente cuando se tratan de estas provisiones, los llamados bienes públicos o bienes públicos puros. Estos bienes públicos puros son objeto del gasto de un Estado clásico. Por ejemplo, ¿en qué temas? Defensa del territorio nacional, es un tema que le compete al Estado. Justicia y el orden interno. Estos bienes han de ser proporcionados por el Estado y financiados de forma coactiva o obligatoria, ¿no? Mediante los impuestos. Entonces, mediante los impuestos, el Estado coacta o obliga a que con la recaudación podamos intervenir como Estado en estos bienes públicos puros como la defensa, la justicia y el orden interno, por así decirlo. Otra forma en la cual el Estado tiene que intervenir es cuando se produce una externalidad positiva en el consumo de un bien, cuando el mismo beneficia a terceros. O sea, cuando existe una externalidad positiva en el consumo de un bien que a su vez beneficia a terceros, entonces estamos hablando de externalidad positiva. Los bienes públicos son el objeto de este gasto, en el cual, por ejemplo, una externalidad positiva, en el cual el beneficio de uno también beneficia a terceros. Las vacunas. Algo que estamos viviendo en una situación actual, como la pandemia. El Estado, ante esa falla, tiene que asegurar, ¿no? El privado puede intervenir también, pero a un costo muy elevado que no estuviera al alcance de todos y por ende no estuviera aplicando el tema de la equidad como habíamos conversado en un inicio. Él tiene que asegurar, ¿no?, la universabilidad. Entonces, ante esta falla es el Estado que interviene. La vacuna es uno de estos temas. La educación, que no beneficie solamente a uno y que no haga estas clasistas, y que la educación pública también sea adecuada y de nivel, ¿no? El Estado interviene subvencionando el precio para que la cantidad consumida incremente y así el consumo se adapte al beneficio global de las mismas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en una situación de pandemia, los pasajes dicen elevados, ¿no? Y el Estado ha regulado, ¿no? Muchas veces también sume, ¿no?, algunos subsidios. Entonces es muy importante tener claro estos temas. También cuando hay una externalidad negativa, así como ha habido positiva, también una negativa, por el cual el gobierno interviene en la actividad económica mediante las regulaciones y multas. Por ejemplo, una empresa extractiva de minerales. Hay que regular, a veces hasta multar, si es que esta empresa ha contaminado por los
límites máximos permisibles. Entonces tiene que ser sancionado. Otro ejemplo, el consumo de un bien, estamos hablando el impuesto vehicular, pues contamina, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, como por ejemplo en el alcohol, en los cigarros, estos tipos de impuestos, ¿no? Para que el Estado pueda invertir. Entonces hemos visto que hay por un tema de externalidad positiva, por un tema de externalidad negativa, y otra también es por la falta de información. Hay muchos mercados que son opacos, que la gente desconoce de esta información. Entonces se exige una regulación pública que proporcione seguridad a los consumidores acerca de lo que compran. ¿Cuándo interviene por una falta de información o por desconocimiento de la población? Podría ser en el caso de la medicina, en el caso de la sanidad o salud pública, de la educación, de la construcción. En el caso de la medicina, por poner un ejemplo, ahí estuviéramos hablando sobre el tema de DIGEMIT, ¿no? La Dirección General de Medicina, Insumos y Drogas, ¿no? Entonces, la DIGEMIT tiene que asegurarnos que nuestros productos sean medicamentos, sean seguros, sean eficaces, sean de calidad para el consumo de todos los ciudadanos, ¿no? Hay otro tema también muy importante que es en el caso de la salud, la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Entonces, el Estado tiene que intervenir a través de estos organismos reguladores que nos garanticen, ¿no?, productos de calidad, eficientes, ¿no? Así nos aseguramos, por ejemplo, que un médico que nos atiende esté calificado, o que la casa que construimos a través de estos permisos que dan las municipalidades, que evalúan, podamos tener la seguridad que lo que nos han diseñado respeten y sea segura, ¿no? Entonces, por la falta de información, es el Estado también que tiene que entrar a regular. Otra forma en la cual el Estado tiene que intervenir es a través de los monopolios. La falta de competencia en los mercados cuando existen productores que puedan obtener beneficios extraordinarios de forma unilateral en el precio, o también en un monopsonio de forma acordada. Últimamente hemos visto que el Estado ha sancionado a varias empresas por haber concertado precios en los papeles higiénicos, concertado precios en la venta de los pavos, ¿no? Entonces, ante esas fallas, el Estado tiene que intervenir. Medidas contra la falta de competencia. Otro ejemplo, podríamos hablar sobre Indecopi, que sanciona justamente estas prácticas anticompetitivas o que reducen la barrera de entradas a nuevos productos. Entonces, el Estado interviene, ¿no?, a través de Indecopi. Otras fallas de mercado, también podríamos hablar del marco normativo o regulatorio. Cuando se aprobó una política que parecía justificada en su momento, pero falló en su diagnóstico, en sus dificultades. Estamos hablando, por ejemplo, se implementaron estas políticas de modernización, se implementó la gestión por procesos, pero seguimos viendo muchos procesos burocráticos clásicos que generan mucho cuello de botella, por lo cual la población no genera valor público positivo. Recordemos que cuando nosotros asignamos presupuesto a actividades y a proyectos que van a ser entregados a la población, que nos van a permitir obtener gobernanza y gobernabilidad. Algunos de estos marcos normativos fallan.
o tienen que tener mejoras. Y justamente ese sustento de procesos de revisión de normas vigentes y de simplificación administrativa, en el cual tenemos que eliminar estas barreras burocráticas, interviene en esta mejora de simplificar los procesos, los tiempos. Entonces aparece como el decreto legislativo 1310, el análisis de calidad regulatoria, que nos permite identificar, reducir y eliminar procedimientos administrativos innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes, que no permita acercarnos más a la población y generar valor público positivo. Generalmente ahora, por un ejemplo, hablemos del TUPA, ¿no? Los gobiernos nacionales, cuando quieren actualizar su TUPA, modificar su TUPA o elaborar un nuevo TUPA, tienen que pasar primero por un análisis de calidad regulatoria para poder ver si estos procedimientos son algunos innecesarios, son algunos desproporcionados, son algunos injustificados. Y recién ahí se puede aplicar ya la elaboración, la modificación o la incorporación de nuevos procedimientos, ¿no? En esta mejora del tercer pilar de la modernización, que es la gestión de procesos y simplificación administrativa. De esta forma también el Estado interviene. Entonces, es muy importante cuando uno va a elaborar el presupuesto, conocer todos estos temas, el entorno, las cosas que nos puedan permitir tener gobernabilidad con la población, generar gobernanza, instrumentos que nos permitan justamente alcanzar ese tema. Como habíamos hablado también, un tema político-social como la superintendencia de entidades prestadoras de salud, ¿no? Es muy importante también entender que cuando se tienen que regular objetivos políticos y sociales de intervención, ¿no? Cuando hay sesgos de comportamientos, ¿no? Los individuos presentan sesgos sistemáticos de comportamiento que los lleva a actuar de forma irracional, no actuando por la solución que más les conviene. En estos sesgos se propone introducir incentivos, ¿no? O conocido como los nudges, para que los individuos tomen decisiones correctas. Un ejemplo de intervención ante un sesgo de comportamiento, coaccionarlos para que puedan ahorrar algo de sus ingresos para que puedan tener una vejez tranquila, por lo cual los trabajadores tienen que contribuir obligatoriamente a estos servicios de prestación de las como la ONP o como las AFP, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Las normas de etiquetado, transparencia en el caso de los consumidores también es otra forma en la cual podemos solucionar estos sesgos de comportamiento, ¿no? Ahora estamos viendo que los productos tienen una etiqueta, ¿no? En el cual nos dicen que son muy altos en sodio, muy altos en grasa saturada. Entonces, ante estas fallas del mercado, también interviene el Estado. Ahora, ¿cómo los individuos toman decisiones económicas? Porque recordemos que nosotros como institución pública vamos a elaborar productos, bienes y servicios que van a ser entregados a la población y que ellos no van a tener que internalizar para ver si realmente es lo que ellos necesitan y le está generando bienestar y genera un valor público positivo. Entonces hay que conocer un poco cómo los individuos toman decisiones económicas. Las personas enfrentan disyuntivas para obtener lo que queremos, teniendo que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Entonces ellos están en constante elección. Para ello es muy importante también conocer el tema del costo de oportunidad,
equidad. El costo de oportunidad es el valor de la alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión económica. Por ejemplo, si se busca seguridad en el transporte privado de pasajeros, ¿no?, porque queremos hacer una reducción del número de muertes por accidentes de tránsito, puede optarse por o reducir la velocidad o ponerse cinturones de seguridad. En el caso público, podríamos decir que tenemos que generar políticas que incentiven el uso de un transporte público que sea de calidad, que sea rápido, que nos dé seguridad y que nos permita ahorrar, ¿no?, y que no nos genere muchos gastos en nuestra economía. Entonces, el costo de oportunidad. ¿Me tomo un taxi? ¿Me tomo un micro? ¿O me tomo un alimentador? Hay diferentes elecciones. O me tomo un metro, o me tomo un metropolitano. Entonces, siempre la persona está en una libre elección y eso es un costo de oportunidad. ¿Cómo los individuos toman decisiones económicas? Principio de análisis costo-beneficio. Beneficios adicionales de realizar una acción mayores a los costos adicionales. Ese es un tema muy importante que tenemos. Clasificación de los beneficios y costos. Pueden expresarse en unidades monetarias, soles o dólares, o en bienes o recursos materiales que también podrían monetizarse. Ejemplo, las horas de trabajo para llenar un formulario, el metro cuadrado de una vivienda familiar. Entonces, estos beneficios y costos pueden ser directos o indirectos, dependiendo del impacto en el mercado en el que se realiza la intervención, o el impacto en mercados relacionados que podrían ser afectados por dicha medida. ¿Cómo los individuos toman decisiones económicas? El análisis costo-beneficio y el bienestar social, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ya hemos dicho que pueden existir conflictos entre la eficiencia y la equidad, ¿no? Tenemos que ser eficientes, recordemos, con nuestros recursos, pero sin afectar la equidad. Y hemos dicho que equidad no es igual a igualdad. Son términos muy importantes en ese proceso de formulación de políticas públicas, pudiendo superarse con el análisis de costo-beneficio que permitan lograr objetivos distributivos con menor cantidad de recursos. Entonces, se utiliza como guía para las decisiones gubernamentales el criterio de racionalidad económica, en el cual, cumpliendo los objetivos de la política pública, usando menores recursos presupuestarios. Entonces, ser eficiente. Se busca que la propuesta seleccionada asegure el mayor bienestar para la sociedad, ¿no? Una situación de Pareto superior, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿vieron? Cuando uno hace un análisis de costo-beneficio y bienestar social, incorporar el concepto de eficiencia y equidad para una racionalidad económica. Las actividades y proyectos a los cuales le vamos a asignar presupuesto tienen que asegurarnos el mayor bienestar para esa población. Que las adquisiciones, las contrataciones, ¿no?, permitan cumplir estos objetivos de la política pública, pero con un uso eficiente de los recursos públicos. Y un tema muy importante que hemos hablado es el óptimo de Pareto. Es muy importante entonces, cuando uno está hablando de presupuesto público, incorporar ciertos conceptos económicos. Entonces, ¿qué busca el óptimo de Pareto?
El óptimo de Pareto se basa en un criterio de utilidad, o sea, si en alguna dotación, ¿no?, de estos bienes que les pueden dar a los individuos que vamos a trabajar en nuestro territorio, produce un provecho o comodidad o interés, sin perjudicar al otro, va a despertar un proceso natural de optimización. O sea, el óptimo de Pareto es cuando en esas jugadas, combinaciones de esta dotación de recursos, ¿no?, ambos agentes aceptan el intercambio hasta que el punto en que ésta deja de generar beneficios al otro. Sean estos factores, bienes o servicios dados, que una situación en la que se distribuyan 10 unidades de un bien para su consumo entre dos individuos permite obtener 10 óptimos distintos de Pareto. En todo caso, para mejorar la situación de un individuo, irremediablemente se tiene que empeorar la situación del otro. O el otro individuo tiene que ceder unidades de bienes o servicios. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar sin perjudicar a la otra. Cuando los dos alguno de ellos puede mejorar, todavía no se ha llegado al óptimo. Es muy importante entonces, al momento de diseñar el presupuesto público, tener en cuenta estos conceptos del óptimo de Pareto, tener en cuenta los conceptos de economía de bienestar y del tema de equidad, porque el óptimo de Pareto no nos dice un tema de justicia social, de bienestar. Nos dice de que un beneficio de un individuo va a tener que perjudicar hacia el otro. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros al momento de trabajar el presupuesto público, porque decisiones de intervenciones y de asignación de recursos va a generar bienestar, pero también va a perjudicar en algunas veces a otras personas. Entonces, es muy importante tomar estos conceptos, tener claro eficiencia, equidad, las fallas del mercado, el por qué se necesitan estas reglas fiscales, el óptimo de Pareto, como punto inicial al presente diplomado de presupuesto público. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula.